Don Víctor, muy buen día, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes. ¿Por qué cree usted que el gobierno llegó a esta instancia con una reforma tributaria que desde todo punto de vista iba a producir una alergia colectiva en un pueblo que está tratando de sobrevivir de esta pandemia? ¿Por qué esperó una instancia como esta para presentar este proyecto tan atentatorio? Bueno, no nos olvidemos que ya había habido un intento en el año 2018 de una reforma tributaria muy parecida y que de todas maneras pues se tomaron unas medidas que crearon, es decir, el hueco como tal, el hueco fiscal sí existe por efecto de esa malograda reforma, donde quedó, de acuerdo con un estudio que hizo el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quedó un, entre comillas, hueco, ¿no?, fiscal de 9.5 billones por gabelas tributarias, exenciones que se dieron a algunas empresas. Ese hueco quedó allí y pues de alguna manera en este momento están entrando a cubrir parte de esa medida. De otro lado, pues ha habido incrementos sin duda en el gasto, mucho de ello relacionado con cuestiones ya de tipo burocrático. La fiscalía, los entes de control especialmente aumentaron demasiado su gasto y han aumentado ese déficit por parte del gobierno. Y la deuda, el servicio de la deuda ha crecido ostensiblemente el último año, unos créditos que se destinaron precisamente al tema de la pandemia, que recordemos que fueron bastante cuestionados también la manera como se destinaron esos recursos. Entonces son factores que han aumentado el gasto, imprevisión por parte del gobierno y sin duda incremento injustificado del gasto. Ahora, doctor Eduardo Torres, ¿usted le quedó clara la decisión del Tribunal de Cundinamarca, que muchos han calificado como muy confusa y donde pues pone de manifiesto el riesgo que corren hoy los marchantes ante la policía? Y viene la pregunta, ¿qué papel, por ejemplo, va a jugar la policía? ¿Contiene las marchas, las detiene? Eso que anoche se dio en la decisión del Tribunal de Cundinamarca vuelve más confuso el día de hoy. Sí, ya es el contrapeso entre los distintos tipos de derechos frente a una situación como la pandemia, ¿no? Suena igual que la reforma, apresurada, y pues sin duda, yo creo que el principal responsable aquí de que se estén dando las marchas es precisamente el propio gobierno. Lo más fácil para que no sean las marchas es retirar la reforma, y el gobierno pues se ha mostrado terco en esta situación. Ahora, entre el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional, y el derecho a la salud, como lo que estamos viviendo hoy, en esos dos paralelos, ¿para dónde coger? Sí, claro, es un gran reto y sin duda yo creo que esta semana y va a quedar mucho tiempo para hacer los respectivos análisis jurídicos. Cada quien lo hará de su óptica, pero lo que suena es apresurado. O sea, a 24 horas de la protesta, cuando llevamos meses ya en este debate acerca de la reforma tributaria, sin duda, esa decisión jurídica suena con un tinte más de corte politiquero en ese momento, ¿no?, para beneficiar a uno de los sectores inmersos en esta discusión. Mire, eh, nadie presupuestó que se venía esto de la pandemia. Nadie. Para todos los gobiernos en el mundo entero, esto se convirtió en algo que produjo todo tipo de transformación y cambió todos los planes. Pero el fútbol, donde se ve con mucha practicidad la aplicación de la repentización y de no tanto de la improvisación, pero sí de la repentización, que son pequeños segundos, escasos segundos que quedan en lugares reducidos de espacios para que el jugador en su debido momento saque de la manga lo que no habían visto todavía, se convierte en un acto de sorpresa, pero también, doctor Eduardo Torres, usted como analista que tiene en su cabeza ese túnel de análisis, sabe perfectamente que son en los momentos más difíciles y más complicados donde se pone a la medición y a prueba la capacidad voluntariosa del hombre para hacer repentizaciones en la búsqueda de soluciones. Si bien es cierto, esta pandemia acabó con muchos programas y con muchas proyecciones, también puso frente a nosotros
el gran reto de realmente de qué están hechos nuestros gobernantes. Y lamentablemente están perdiendo el año. Sí, sin duda, hay muchas cosas que no se han debido hacer para no haber llegado a esta situación. Si bien es cierto, el incremento del gasto que se hizo en los entes de control recientemente no es un porcentaje alto del déficit fiscal que hay, del hueco fiscal que tiene en este momento el gobierno. También es cierto que no muestra una buena disposición por parte del gobierno. Las reformas estructurales hay que acometerlas definitivamente. Se le tiene mucho miedo a reformar el gasto del Congreso, que, insisto, no cubren totalmente el hueco, pero muestran la disposición que debe tener un gobierno en una situación como esta. El tema creo que la gente resiente más el engaño, ¿no? Ver que el gobierno, un gobernante que dijo, un presidente que dijo que no iba a incrementar los impuestos, los está incrementando. No nos olvidemos que esto ha sido una costumbre de don Víctor en los últimos gobiernos. No nos olvidemos de las palabras de Juan Manuel Santos cuando dijo que escribiría sobre mármol, sobre piedra, que no iba a subir los impuestos y terminó incrementándolos. Entonces ya es un engaño sistemático y digamos de alguna manera la clase política en un momento dado pues no le interesa porque es que siente, y es lo que vemos en la realidad, que la comunidad, esa indignación que está sintiendo de sentirse engañada, no la traslada luego a las urnas porque termina votando de todas maneras por esos grupos políticos que en su momento los han engañado. En Pedraza, por ejemplo, en las últimas elecciones sacó mayor cantidad de votos el candidato que no le había hecho las vías a ese municipio. En Santa Marta ganó el candidato, el grupo político que no ha logrado solucionar el problema del agua teniendo el gobierno de los últimos 10 años. En el banco, el político, el funcionario que no quiso llevar la universidad, sacó casi 8.000 votos en las últimas elecciones. Entonces, pues, una manera ilógica como la gente responde en elecciones, mientras, por otro lado, pues protesta por las medidas de esos gobernantes que ellos mismos eligen. Pero es allí donde viene la pregunta esperanzadora. Si bien es cierto que esto va a terminar con la generación de una línea política que la gente se siente defraudada por su comportamiento y sus decisiones en los momentos más críticos, realmente, ¿dónde está la otra generación? La generación esperanzadora, la generación que no viene de la clase pudiente, pero que tiene esa fortaleza espiritual y esas ganas de liderazgo. Sí existe, sí está apareciendo, sí después de la pandemia vamos a encontrar esa nueva generación política. Sí, nos encontramos un poco con algo de las dos cosas, ¿no? Digamos, un grueso de la población que ya está un poco más, digamos, más informado. El tema de redes contribuye mucho. Esperemos que en estas próximas elecciones, porque es que la política es la manera como la gente puede cambiar este tipo de cosas, pero también por el otro lado vemos cómo a veces este tipo de discusiones se quedan digamos, en una línea donde no se entra a profundizar en los argumentos. Entonces nos quedamos en el meme que insulta y eso no genera la cultura política suficiente para convertir posteriormente la indignación en un voto, ¿no? En la elección de un sistema distinto, en la elección de propuestas que cambien definitivamente esta problemática. Esperemos pues que esta vez sí se dé, ¿no? Pero ya ha habido casos anteriores, don Víctor, yo creo que usted se ha dado cuenta, y sin embargo, cuando se eligen los representantes al Congreso, que en el Congreso es donde se toman al final estas decisiones, en este momento es lo que está salvando porque no ha pasado todavía la línea del Congreso, entonces que la gente le dé importancia a la hora de elegir congresistas. Por ejemplo, uno nota en este momento un silencio de parte para el caso del departamento del Magdalena, de los congresistas del Magdalena en este tema. Pero ¿quiénes los eligen a ellos? Pues los elegimos los mismos ciudadanos. Entonces esperemos que en esta elección que viene sí se tenga en cuenta la importancia de elegir personas que en un momento como esto le den la mano a la gente y voten de acuerdo con las necesidades de la gente y no pues con otro tipo de intereses, ¿no? Doctor Eduardo Torres, muchas gracias, muy gentil. Don Víctor, usted muchísimas gracias y un saludo muy especial.